Buenas noches a todos. Vemos que en este momento tenemos una participación de 23 personas, 22 estudiantes, el profesor 23, entonces pues hay un buen número. Nos faltan algunos compañeros, pero vamos a mirar entonces. Con base en lo que hablábamos nosotros la sesión anterior, entonces en su momento yo les compartía de que pues cuando ya estuviera bien cerrado el consolidado número 2, iba a hablar un poco acerca de lo que tenía que ver pues con el análisis o la metodología pues de análisis más que todo de los ejercicios que yo les había propuesto cuando se tuvo la posibilidad de pedir el cierre, pues de hacer algo de analítico para el cierre de ese consolidado. Entonces, aquí tengo la metodología de análisis para el caso del primer circuito. El segundo circuito es exactamente lo mismo, pero entonces comparto esta para que lo tengan en cuenta en ese esquema. Y en este y en el siguiente. Este acá me quedó todo así en gris. Al escanear no caí en cuenta de colocar lo que lo escaneara en colores, pero bueno, ahí se va a tener presente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Sucede pues que ya ustedes deben tener muy presente que siempre que van a analizar un circuito, es fundamental la identificación de los nodos de ese circuito. ¿Sí? Eso es clave. En especial si de pronto uno va a tomar la decisión de analizarlo bajo el formato pues, de análisis de nodos, que es un método pues, válido, que yo quiero compartirles cómo es que yo lo hago. Yo creo que puede ser muy cercano a lo que les dijo el profesor Juan Manuel, pero entonces quiero que le presten toda la atención a la forma como yo lo hago, y ya ustedes lo pueden hacer para el segundo ya allá en la intimidad pues de sus casas y todo, y ahí verán que cuando lo comparan, por ejemplo, con la simulación, entonces desde luego que se acerca mucho pues, a los resultados. Entonces uno va identificando, pues como les digo, los nodos, ¿no? Entonces en este caso nosotros tenemos aquí el primer nodo que abarca pues la conexión de los elementos que están allí, la resistencia de 40 ohmios, la resistencia de 20 ohmios, la fuente de corriente en este caso de 10 amperios, entonces ahí tenemos eso. Aquí tenemos nosotros un segundo nodo que en este caso corresponde a un nodo que nos conecta a terminales de la resistencia de 40 ohmios, el otro pues que faltaba, para una resistencia de 100 ohmios, para una resistencia en este caso de 50 ohmios. Entonces, por ese lado estamos bien allí. Aquí tenemos nosotros un tercer nodo. Este tercer nodo pues tiene toda esta parte de aquí. Y este tercer nodo involucra un terminal de la resistencia de 50 ohmios, un terminal de la fuente de corriente de 2.5 amperios, un terminal de la fuente de corriente de 2 amperios y un terminal de la resistencia, la que está aquí arriba, de 10 ohmios. Y tenemos nosotros lo que se puede decir como el cuarto nodo, que en este caso viene siendo pues toda esta parte de acá, que involucra el terminal de la resistencia de 10 ohmios, el otro pues que faltaba, involucra un terminal de la fuente de corriente, en este caso de 2 amperios, involucra un terminal de la fuente de corriente de 5 amperios, la otra de 2 amperios, y involucra también un terminal de la resistencia, en este caso pues de 200 ohmios, para tener pues ahí en cuenta. Entonces, pues el asunto es que aquí abajito es toda esta parte, pues podemos ya considerar a nosotros pues como el nodo de referencia. Y entonces es un circuito que tiene 5 nodos, de los cuales hay 4 donde nosotros le vamos a asignar pues un voltaje, que eso se involucra pues dentro del método de nodos. Entonces, allí se puede observar con mi letra que tenemos nosotros aquí para el primer nodo el voltaje 1, para el segundo nodo hemos hablado de un voltaje 2, para el tercer nodo hemos hablado de un voltaje 3
y para el cuarto nodo hemos hablado de un voltaje 4. Entonces, esa es, digamos, la situación que se presenta pues ahí. ¿Listo? Para que tengan en cuenta allí. Por lo tanto, lo que eso significa es que cuando nosotros saquemos las ecuaciones que salgan del resultado del análisis, entonces se va a dar la situación donde vamos a tener un sistema de ecuaciones con cuatro incógnitas. Obviamente es un poquito grande, ahí ya ustedes pueden aplicar método de solución pues, de la regla de Kramer, que puede ser seguramente la más idónea. Pero al margen pues, del método de solución de ese sistema de ecuaciones, lo que a la larga importa bastante es poder tener un buen análisis previo para obtener esas ecuaciones y ya lo otro ya es solamente pues hacerlo con el cuidado de rigor, que es lo que voy a compartir en este momento. Entonces, ya teniendo presente eso, que ya nosotros identificamos los nodos, entonces viene la parte donde ya nos ponemos en la tarea de, de revisar pues cómo es que vamos a sacar esas ecuaciones. Entonces, presten la atención a lo que voy a exponer a continuación, que va a ser importante para nosotros para poder entender ese juego de las ecuaciones. En la forma en que yo soluciono esto, entonces, por lo menos para el caso de las resistencias, yo determino, si el circuito no me lo está diciendo, entonces yo me tomo la libertad de asumir cuáles van a ser las trayectorias de las corrientes que pasan por cada resistencia, ¿cierto? Con las fuentes de corriente uno no tiene problema porque pues finalmente ahí ya está indicado. Por lo menos en este caso vemos cuál es la trayectoria que tiene la corriente de 10 amperios, la trayectoria que tiene la corriente de 2.5 amperios, la trayectoria que tiene la corriente de 2 amperios y la trayectoria que tiene la corriente en este caso de 5 amperios. Entonces, el asunto es que, por ejemplo, para las otras resistencias, mire que tenemos las resistencias de 20 ohmios, 40 ohmios, 100 ohmios, 50 ohmios, 10 ohmios, 200 ohmios. Pues allí el circuito originalmente no me está diciendo cómo va a ser la dirección de las corrientes. Entonces vuelvo y les digo, yo las determino. Digamos que con las direcciones que están allí trazadas, ustedes las logran ver un poquito más en tono gris. Ahí originalmente era un color rojo, pero pues quedó así al escanearlo. El asunto es que alguien puede llegar a decir, ah, no, pues yo las voy a marcar al contrario, y lo puede hacer, no tiene ningún problema. Lo que cuenta dentro del método, o en la forma que yo lo hago, es que cuando usted las marcó ya, así sea de la misma manera que las tengo yo allí, o las marcó en sentido opuesto, entonces para que el circuito no vaya a ser un circuito que nos entregue resultados erróneos. Entonces la idea es que usted todas las ecuaciones las saca teniendo en cuenta las direcciones que usted marcó previamente. Ese es como el éxito pues, que tiene esta parte metodológica del desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí les voy a mostrar un poquito de manera pues más claro para que ustedes tengan presente eso. Entonces, el asunto es que acá estamos, mire, venga, yo marco, cambio el color para que contraste bien. Entonces, por lo menos yo dije que esta de 20 ohmios va en dirección al nodo de referencia. O sea que allí la estamos marcando nosotros como el hecho de que sale del nodo del nodo 1, ¿cierto? Es lo que nosotros pues tenemos allí. El asunto es que la de 40 ohmios, entonces miren ustedes que se está presentando en esta dirección. Alguien puede decir, ah, bueno, y si yo la coloco en el sentido opuesto, ¿qué pasa? No pasa nada, no pasa nada. Es decir, lo importante es, como ya dije, que si usted la trazó de una manera, termine todo el desarrollo, el ejercicio de esa manera. Entonces viene la otra ya por aquí, ¿cierto? De esta forma, viene la otra de esta manera, esta de aquí pues yo la trazo de esta forma, esta la trazo yo aquí de esta manera, y ya quedaron todas, ya las fuentes de corriente ya tienen sus direcciones, y ya esas allí ya quedaron pues todas planteadas de esa manera.
Entonces, el asunto es que eso ya a ustedes obviamente pues, les puede servir mucho. Si quieren, incluso le pueden tomar el pantallazo allí para que lo complementen con lo que les subí hoy en la tarde. Bien, entonces, ¿qué va a pasar allí? Uno observa, el asunto es que donde nosotros determinamos los 4 nodos iniciales y donde ya identifiquemos las caídas de voltaje asignadas para cada nodo, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4. Entonces, la idea es que en el análisis de nodos, ustedes saben que uno tiene en cuenta la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff, palabras más, palabras menos, lo que nos dice es, mire, vea, la sumatoria de las corrientes que entran al nodo, digamos al nodo 1, va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo 1, ¿cierto? Por eso es que yo les digo que en la forma en que yo lo desarrollo es importante que dejemos nosotros las corrientes fijadas pues de esa misma manera para que no vamos a tener ningún cambio. Entonces, en donde está el voltaje 1, en el nodo 1, uno observa que entran los 10 amperios y sale la corriente que pasa por 20 ohmios y sale la corriente que pasa por 40 ohmios, ¿cierto? Para el caso del nodo 2, donde está el voltaje 2, uno observa que entra la corriente de 40 ohmios, pero sale la corriente que pasa por 100 ohmios, donde está el voltaje de sub P, que finalmente es el que se pide, y sale de allí la corriente que pasa por 50 ohmios. Si hablamos nosotros del nodo 3, donde está el voltaje 3, le está entrando la corriente que pasa por la resistencia de 50 ohmios, le está entrando la corriente de la fuente de 2 amperios, le está saliendo la corriente de la fuente de 2.5 amperios y le está saliendo también la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohmios. Y para el nodo 4, donde está el voltaje 4, estamos observando que entra la corriente de la fuente de 5 amperios, entra la corriente que circula por la resistencia de 10 ohmios, sale la corriente de 2 amperios y sale también la corriente que circula por los 200 ohmios allí, para que tengan pues en cuenta eso. Y eso es lo que nosotros vamos a tener siempre allí a disposición para poder sacar nosotros esas ecuaciones. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a bajar un poquito para que veamos con base en lo que está ahí marcado, entonces cómo fue el asunto para sacar las ecuaciones de B1 y B2. Ahí se ve un poquito pues para, antes de quitar las flechitas rojas. Miren el caso para B1. Dijimos que para B1 está entrando allí, está entrando la corriente de 10 amperios. Entonces, entra 10 amperios, ¿cierto? Entra 10 amperios. La voy a en este caso a cambiar de color. Por aquí este color. Entra 10 amperios. Entonces, es la única que está entrando. Por eso queda a un lado de la igualdad. Es la única que está entrando. No está entrando ninguna otra. Sale la que pasa por 20 ohmios y sale la que pasa por 40 ohmios. Entonces, el asunto es que, ojo, para yo representar la corriente que circula por la de 20 ohmios, ustedes saben que por ley de Ohm, la corriente es voltaje sobre resistencia, eso no se nos puede olvidar. Entonces, al ser voltaje sobre resistencia, es claro para nosotros porque mire que esa resistencia, pues finalmente un terminal está con el nodo de referencia. Entonces, el voltaje que está en ella es el voltaje 1, que es el voltaje del nodo. Entonces, en ese caso, ¿uno qué va a decir? Pues para representar esa corriente es voltaje 1 dividido 20. Voltaje sobre resistencia. Entonces, por eso tengo aquí voltaje 1 sobre 20. Y esa es la corriente que circula por la resistencia de 20 ohmios. ¿Ok? Ahora, la corriente que pasa por la resistencia de 40 ohmios, miren ustedes que esa es una resistencia que está entre los dos nodos, entre el nodo 1 y el nodo 2. Como yo puse la dirección de la corriente que va de B1 en dirección a B2, allí lo que estoy asumiendo es que B1
va a tener un mayor potencial que B2. Normalmente es la forma en que uno lo considera. No sé cuánto será el voltaje, pero de esa manera uno lo puede tener. ¿Qué significa eso? Significa entonces que como estamos diciendo que B1 tendrá mayor potencial que B2, de acuerdo a la forma en que quedó trazada la trayectoria de la corriente, cuando yo expreso esa corriente, entonces tengo que decir B1 menos B2, que es el delta de voltaje en la resistencia, o el voltaje que se cae en la resistencia, dividido en este caso 40, ¿ok? Dividido 40. Entonces, allí tenemos nosotros lo que viene siendo pues el inicio de las ecuaciones para B1, que ahora ya lo vamos a desarrollar un poquito más. Ahora, para el caso de B sub 2. En B sub 2 ya sabemos que es el voltaje que está en el nodo 2. Allí observamos nosotros algo que es muy relevante. Póngale cuidado. Esa corriente que está saliendo de allí del caso del nodo 1, esa corriente que circula por la resistencia de 40 ohmios es una corriente que está entrando al nodo 2, ¿cierto? Como es la que está entrando al nodo 2, entonces esa me va a quedar esa a la izquierda del igual, al lado de las que entran. En este caso, para ese nodo, solamente me está entrando ella, es la única. Entonces, como es la única que entra, yo estoy colocando B1 menos B2 dividido 40, ¿cierto? Así como, es decir, no cambia el formato que teníamos en la elección anterior porque pues finalmente para el nodo anterior ella salida, pero para este nodo ella entra. Entonces queda B1 menos B2 sobre 40. Y ahí estoy respetando, mire que ahí estoy respetando la trayectoria que yo le he puesto. Estoy respetando que va en dirección de B1 a B2, no la he cambiado para nada. Es igual a las que salen. ¿Quiénes salen? Sale la corriente que pasa por la resistencia de 100. La resistencia de 100 en este caso solamente tiene un voltaje que es el voltaje 2. Entonces por eso tengo voltaje 2 sobre 100. Más, ¿cuál es la otra que sale? Pues sale la que pasa por 50 ohmios, que está comprendida entre el voltaje 2 y el voltaje 3, o sea, entre el nodo 2 y el nodo 3. Y entonces, como estoy diciendo que va de B2 a B3, es como decir que B2 tiene mayor potencial que B3. Entonces va a quedarme B2 menos B3 dividido 50. Entonces, eso es lo que tengo allí. Y eso es lo que tenemos nosotros, pues, para los dos primeros nodos. Y es lo que tenemos allí de esa manera. Entonces, vamos a buscar las últimas dos ecuaciones y nos vamos a dar cuenta del detalle ahí. Entonces, para B3, para el nodo 3, donde está el voltaje 3 asignado, observen que le está entrando aquí le está entrando para B3, le está entrando la corriente que pasa por 50 y le está entrando la fuente de corriente de 2 amperios y las otras, la de 2.5 amperios y la que pasa por 10 ohmios sale. Entonces, en ese caso, como la que pasa por 50, de acuerdo a la dirección que marqué es B2 menos B3 sobre 50, ustedes ven que allí la tengo, ¿cierto? B2 menos B3 sobre 50, ahí está la corriente. Más la fuente de corriente de 2 amperios que está entrando allí, ahí la tenemos. Esas son las dos que entran y va a ser igual a las que salen. Entonces está saliendo la fuente de corriente de 2.5 amperios y está saliendo la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohmios. En la forma en que se trazó la dirección de esa corriente, estamos viendo nosotros que voy de B3 a B4. Entonces, le estoy asumiendo que el voltaje 3 tiene un mayor potencial que el voltaje 4. Entonces, estoy diciendo de B3 a B4 y en este caso lo divido entre 10, así, para marcar entonces finalmente esa, esa ecuación sin ningún problema. Entonces, ahí quedó marcada pues la ecuación y ahora vamos a mirar para el caso de la última. En la última, entonces, lo que nosotros observamos allí
Es que, ¿qué corriente entra? Entra la de 5 amperios, entra la que pasa por la resistencia de 10 ohmios y sale la de 2 amperios y sale la corriente que pasa por la resistencia de 200 ohmios. Con base en eso, entonces, entra la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohmios, que en este caso, entonces, como ya hemos dicho, nos va a quedar B3 menos B4 sobre 10. Entra la corriente o de la fuente, o la corriente pues de la fuente en este caso de 5 amperios. Ahí están las que entran. Igual a las que salen, entonces en este caso está saliendo la fuente de corriente de 2 amperios y está saliendo la corriente que pasa por la resistencia de 200 ohmios, en este caso es de 4 sobre 200, para que nosotros pues tengamos en cuenta eso, ¿listo? Y no vamos a tener pues ningún problema con esta parte. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Como ya quedaron planteadas las ecuaciones para cada nodo, lo que toca ahora hacer es organizarlas. Lo que toca ahora es organizarlas para que tengamos presente pues ese aspecto allí. Entonces, al organizar eso, yo tomo la primera ecuación. Entonces, miren ustedes que en este caso, la primera ecuación, observen ustedes aquí este detalle acá. Ahí puedo tomar un denominador común que sea 40, ¿cierto? Que sea 40. Entonces yo voy a decir 40 dividido 20 va a ser 2, multiplicado por B1, pues entonces me da 2 veces B1. 40 dividido 40, pues es 1, multiplicado por B1 menos B2, pues me sigue quedando B1 menos B2, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a ver allí. Entonces vienen ustedes, que allá voy a organizarlas mejor, ahí está lo que les acabo de decir, denominador común 40, y al tomar ese denominador común, entonces lo que se hace ya de manera pues organizada es toda la operación aritmética que se presenta allí. Y el asunto es que cuando ya organizamos esta parte y que aquí arriba tengo 2B1 más B1, que finalmente me queda en 3 veces B1 menos B2, este 40 que está dividiendo yo lo puedo pasar a multiplicar. Entonces lo paso a multiplicar al 10. Por eso es que ustedes ven que en esta otra parte que tengo que es 400 igual a 3B1 menos B2. Y finalmente la ecuación es esta. Ustedes miren un detalle. En esa ecuación para el nodo 1 solamente me están interviniendo dos variables. Me interviene la variable de voltaje 1 y me interviene la variable de voltaje 2, ¿cierto? Entonces, el asunto es que las variables de voltaje 3 y 4 no están allí, pero como finalmente nosotros vamos a tener un sistema de ecuaciones, como decía yo al inicio, de 4 incógnitas, porque encontré un B1, un B2, un B3 y un B4, significa que entonces nos vemos en la necesidad de plantear esa ecuación igual con las dos variables que no están. Por eso es que ustedes ven que aquí se indica como coeficiente para B3 y coeficiente para B4 el 0. Porque si ellas no están ahí es porque finalmente es válido decir 0 por B3 más 0 por B4. ¿Listo? Entonces la ecuación nos va a quedar 3B1 menos B sub 2 más 0 por B sub 3 más 0 por B sub 4 igual a 400. Y ahí tengo la primera ecuación. ¿Listo? Y esa es la primera ecuación que sale de analizar el nodo 1, donde está el voltaje pues 1 ahí, y mirar qué corrientes entran y mirar qué corrientes salen. Bueno, entonces tenemos ese punto allí. Luego de eso, entonces nosotros nos vamos para B sub 2. Entonces, aquí de pronto, pues uno puede en primera instancia, aquí hay varias opciones. Tal vez uno puede pensar en primer lugar de muchas opciones, uno puede decir, no, puedo hacer inicialmente esta operación, que encuentro un denominador común que en ese caso puede ser 100, se ajusta más con 100, hago la operación aquí,
para finalmente entonces hacer el producto en cruz. Las que dividen pasan a multiplicar y así. Entonces ya uno ya tiene la ecuación bien organizada. Entonces vamos a mirarlo para ver entonces finalmente qué fue lo que se decidió allí para ese caso. Entonces, sucede que en efecto aquí ustedes ven que, pues bueno, aquí yo voy a darlo a 10. Ahí yo vuelvo entonces a copiar la ecuación que se tenía previamente de esta de aquí. Entonces tomo la decisión de hacer aquí esta operación, ¿cierto? Entonces ustedes ven que aquí, claro, aquí tomo un denominador como un 100. Entonces 100 dividido 100 va a ser 1, por b sub 2 pues me da b sub 2. 100 dividido 50, entonces me va a dar 2 y ese 2 multiplica a B2 menos B3. Por eso aquí tengo 2B2 y aquí tengo menos 2B3. Entonces, en este caso, aquí se pueden hacer algunas operaciones. Aquí veo que este B2 puede sumarse con 2B2, me queda 3 veces B2 y aquí me va a quedar menos 2 veces B3. Pero el asunto es que para ahorrar pasos y que nos rinda un poco el procedimiento, como aquí quedó esta parte, este polinomio, llamémoslo así, dividido 40 y este otro dividido 100, entonces, con base en lo que se ha dicho, nosotros podemos hacer un producto en cruz. Entonces, este 100 que divide pasa a multiplicar aquí a B1 menos B2. Y este 40 que divide va a pasar a multiplicar a, en este caso, lo que nos va a dar acá, 3 veces B2 menos 2 veces B3. Y eso es lo que nosotros finalmente entonces tenemos aquí. Al hacer ese producto en cruz, como les he dicho, entonces esto va a quedar 100 veces B1 menos 100 veces B2 y va a ser igual finalmente a ¿qué? A 120 B sub 2 menos 80 B sub 3. Entonces, como todas estas son variables que finalmente van a ser incógnitas, para organizar bien esa ecuación, lo que tenemos que hacer es pasar todas esas variables a un lado y al otro lado, después del igual, pues lo que quede. Entonces, en el orden, mire que aquí por lo menos para este caso, yo tengo allí a B1, a B2 y a B3. El B4 no apareció, entonces yo puedo decir 0B4 como se hizo para el caso anterior. Entonces el asunto es que finalmente nos queda a nosotros. Nos queda 100B1 menos 220B2 más 80B3 más 0B4, ya saben pues por qué. Y miren que aquí no hay términos independientes, entonces al no haberlo uno dice igual a 0. Y esa es nuestra segunda ecuación con la cual se va a trabajar para finalmente encontrar esas variables. Entonces, ese es un método pues allí para tener en cuenta. Bueno, entonces, para el caso ya de la tercera ecuación, en la tercera ecuación, miren ustedes que tenemos esto que está allí, ¿cierto? Tenemos nosotros todo esto. Aquí pueden haber varias cosas. Puede ser que uno tome la decisión de que, por ejemplo, este B3 menos B4 sobre 10 lo pasa al otro lado y de que este más 2 amperios lo paso al otro lado ya restando. Pues ya sabemos nosotros que cuando esto cambia de posición, o sea, pasa al otro lado del igual, pues cambia el signo. ¿Por qué? Porque pues se facilita para operarlo de tal manera que ya uno tenga pues cómo queda finalmente pues esa ecuación allí. Entonces, teniendo presente eso, vamos a mirar finalmente cómo lo hice. Entonces, sucede que acá, en efecto, aquí tengo ya que tomo yo la decisión de volver a copiar toda la ecuación. Entonces, aquí se ve lo que ya les he dicho, que esta partecita de aquí pasa al otro lado. Entonces, al pasar al otro lado, pasa con signo negativo, que aquí lo vemos. ¿Listo? Y este señor que está aquí, este 2 amperios que está aquí sumando, al pasar al otro lado pasa a restar. Por eso es que cuando yo hago 2.5 menos 2,
aquí tengo que notar 0.5 amperios para que lo tengan en cuenta. Entonces, al estar al lado izquierdo del igual ya las variables donde está el B2, B3 y B4. Quiere decir que entonces yo puedo determinar un denominador común que es 50. Entonces, finalmente voy a decir 50 dividido 50 va a ser 1, entonces me queda B2 menos B3. 50 dividido 10 va a ser 5, entonces esto va a ser menos 5B3, menos por menos da más, entonces más 5B4. Por lo tanto, en efecto, pues aquí está esa operación. Y aquí ya viene el caso de que cuando ya tengo arriba lo que voy a tener, que arriba me va a quedar finalmente B2, menos 6B3, más 5B4, este 50 que está aquí, dividiendo, puede pasar tranquilamente a multiplicar a 0.5. ¿Sí? Entonces, es así como finalmente la ecuación nos queda 0 por B1 más B sub 2 menos 6 por B sub 3 más 5 por B sub 4 igual a 25, que ya sabemos de dónde sale. El producto de 50 por 0.5. Entonces mire que ya a nosotros nos queda eso y se convierte pues para nosotros en una buena, pues en una, da claridad para ya ir formalizando ese sistema de ecuaciones que es lo que finalmente nosotros necesitamos. Y nos hace falta entonces trabajar con la última ecuación que fue para el caso pues de B4 en el nodo 4. Y entonces en ese caso lo que nosotros tenemos es que este es el sistema que tenemos acá. Entonces, el asunto es que tengo B3 menos B4 sobre 10. Aquí tengo B4 sobre 200. Y puede ser que hagamos exactamente lo mismo que fue para el caso anterior. O sea, este de una vez pues lo puedo mandar al otro lado. Ya cambiaría el signo. Y estos 5 amperios están aquí sumando, pasar al otro lado restando, que serían pues menos 5 amperios. Entonces, vamos a mirar finalmente qué fue lo que se hizo ahí para sacar esa última ecuación. Entonces, para la última ecuación, aquí está. Aquí copio yo inicialmente pues lo que tengo de arriba, ¿cierto? Entonces, en efecto, luego de eso, esta partecita la paso al otro lado. Entonces, la tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, nos va a quedar esto, nos va a quedar a nosotros pues esta parte de ese modo allí. Y la fuente de corriente, que en este caso de 5 amperios que sumaba, la pasé al otro lado restando, queda como menos 5 amperios. Te voy a tener 2 amperios, menos 5 amperios, menos 3 amperios, que es lo que finalmente tengo acá. Entonces, se organiza, el máximo común divisor allí, pues se toma pues el 200, que se ajusta mejor. Entonces, 200 dividido 10, pues va a ser en este caso 20. Y entonces 20 multiplica B3 y B4, por eso tengo aquí 20 B3 menos 20 B4. 200 dividido 200 pues va a ser 1, por B4 pues me da aquí menos B4. Y ya sabemos nosotros en ese momento que como este 200 está aquí dividiendo, entonces pasa a multiplicar aquí a los menos 3 amperios. De tal que ya al organizar, entonces tengo aquí 20 de 3, este menos 20 menos B4, entonces me da menos 21 B4. Como solamente tengo B3 y B4 y no tengo a B1 ni B2, entonces al organizar, nosotros ya vamos a decir que esto es 0B1, 0B2, 20B3 y 21B4. O sea, finalmente queda 0B1 más 0B2 más 20 por B3 menos 21 por B4 igual a menos 600. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Hemos sacado ya las ecuaciones, las hemos organizado, entonces ya el sistema va a quedar listo para poder entonces finalmente obtener esas variables.
Entonces allí saco las ecuaciones aparte y allí podemos ver nuestro sistema de ecuaciones de cuatro incógnitas, B1, B2, B3, B4. Ahí saldría una matriz principal, 4 por 4, y si usted aplica la regla de Kramer, que sería lo idóneo, entonces, pues para cada variable nos va a quedar que va a ser pues la determinante que queda como numerador sobre la determinante principal, y uno va intercambiando de acuerdo a la variable pues que uno quiera pues en ese momento encontrar. Entonces esta columna que está aquí va intercambiando en un momento para B1, en otro momento para B2, otro momento para B3 y finalmente para B4. Yo no coloqué todo ese procedimiento allí porque pues yo sé que ya ustedes lo manejan, pero pues hago digamos, relación del método porque es el que pudieran aplicar. De hecho, fue el que yo apliqué para finalmente poder dar solución a las variables. Ahí solamente lo que hago es compartir en ese caso las variables, ¿cierto? El resultado pues que se obtuvo. Entonces el resultado que se obtuvo para todos los voltajes es voltaje 1 de 190,5462 voltios. Aquí sí me faltó, aquí sí me tengo que rebajar porque no coloqué las unidades, ¿no? Entonces, en este caso tiene que ser voltios, nunca se nos puede olvidar eso. Hay que colocar voltios, voltios, y esto tiene que ser voltios. Listo, ya quedó. Entonces, el voltaje 1 es 190,5462 voltios, voltaje 2, 171,6387 voltios, voltaje 3, 233,8235 voltios, y el voltaje 4, 251,2605 voltios. En ese punto, a nosotros nos preguntaban que encontráramos pues cuál era el voltaje para, para un voltaje denominado V sub P. Ese voltaje denominado V sub P viene siendo el mismo voltaje 2, que es el que está en esa resistencia que ya vamos a mirar arriba. En la simulación, ustedes recordarán que nos da alrededor de 171 algo, o sea, el voltaje que está pues allí, muy parecido. Pueden cambiar algunas cosas después del punto decimal. Pero entonces lo que cuenta es que, es lo que yo les he dicho, entre un valor y otro no puede haber muchas diferencias. No puede ser una cosa pues totalmente distinta en más de un voltio o en más de 0,5 voltios, lo que uno espera. Por eso es que normalmente yo respeto lo de las cifras significativas después de la coma decimal, tal como les he dicho. Entonces, el asunto es que ahí tenemos eso, ese es el voltaje pues que se requería, ahí ya queda validado pues el método, eso ya lo tienen ustedes para que lo tengan allá. Ese voltaje del cual estamos hablando es el que está aquí pues para la resistencia de 100 ohmios, este famoso voltaje de sub P, que era pues la incógnita. Entonces alguien podrá decir, uy, pero ese método sale largo. Sí, es largo, es decir, sobre todo después de que uno saca las ecuaciones y ya se pone en la tarea pues de aplicar ese Kramer que les digo como una de las tantas opciones para poderlo hacer, pues es largo. Además, como sale un sistema de 4x4, eso lo hace un poco más extenso. La otra es que uno aplique Gauss-Jordan y despeja una variable y lo mete en términos de la otra. Eso igual también sale con cierta longitud. Lo que hicieron la mayoría en relación a considerar pues la superposición, válido también. Pero mire que como el ejercicio tiene esa característica, entonces de cierta manera nos sale un poco extenso. Pero aquí está el método, o sea, lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es el método de operación, de análisis, y que eso enriquece un poco más o bastante lo que ya ustedes conocen, porque finalmente pues
de pronto la gran mayoría, en un amplio porcentaje, está un poco más habituado a trabajar circuitos pues con voltajes, todas estas cosas, pero también es bueno que nos acostumbremos cuando de pronto solamente tenemos fuentes de corriente. Entonces era pues lo que les quería pues compartir. Yo les había dicho la vez anterior que en efecto pues íbamos a dedicar un poco a esto para que lo tuviéramos presente. Entonces ahí está, para bien de ustedes. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros para hoy? Eh, pues con resistencias ustedes ya han hecho bastantes cosas. Entonces, ustedes dentro de la instrucción pues que les han dado ya, saben que aparte de las resistencias que son elementos pasivos, están también los condensadores. Entonces, en este caso hablamos nosotros de condensadores, un elemento pasivo, pero también hablamos de bobinas, que es otro elemento pasivo. Entonces, hoy estamos con los condensadores. Entonces dice, bueno, siga el procedimiento que se indica en la guía de laboratorio, anote los resultados obtenidos, incluya el análisis teórico y finalmente realice las conclusiones respectivas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tiene la guía de hoy? Dice, determinar experimentalmente el tiempo de carga de un condensador a través de una resistencia, determinar experimentalmente el tiempo de carga de un condensador a través de una resistencia, entonces carga y descarga del condensador. Ahí tenemos pues diferentes valores de resistencias, ahí tenemos unos valores de condensadores, en este caso electrolíticos, que están allí pues digamos planteados para tener pues en cuenta 1000 microfaradios, 100 microfaradios, 47 microfaradios y 10 microfaradios. Aquí hay unas preguntas que es bueno que uno se responda, tener en cuenta, incluso muchos lo incluyen dentro del reporte y es bien, ¿no? O sea, de pronto, pues tampoco es que, eh, pues vamos a hacer, pues usted ya lo conoce, entonces de pronto es como tener presente que pues el condensador también es un elemento que vale la pena considerar. Y entonces las preguntas, ¿qué es un capacitor? Preguntas que hay que contestarnos, ¿cómo está formado un capacitor? La construcción, ¿qué otro nombre recibe un capacitor, cierto? ¿Cuáles son principales materiales que se utilizan como dieléctrico en un capacitor? ¿Cómo se calcula la capacidad de un capacitor? ¿Cuál es la unidad de medida de un capacitor? Dibujar los símbolos más utilizados de los capacitores, explicar cómo se carga y descarga un condensador, cómo se calcula la capacidad total de capacitores conectados en serie y en paralelo, que ocurre pues para el equivalente, y cómo se determina el valor de la capacitancia de los condensadores cerámicos. Entonces, cuando uno ya se contesta todas las preguntas, obviamente que ya uno empieza a entender un poquito más pues el concepto de la capacitancia. Aquí iniciamos ya con el procedimiento, tenemos pues un circuito con una fuente de alimentación de 12 voltios, tenemos una resistencia grande de 1 megaohmio, en serie con la fuente y tenemos otra aquí también. Y finalmente, como si fuera una carga, tenemos un condensador de 100 microfarads. Aquí pues colocamos este interruptor que en un primer momento lo vemos que está conectado con una resistencia de 1 mega y en otro momento pues ya estará con la resistencia en la fuente de 12 voltios. Entonces dice, vea, eh, teniendo a S en la posición de A, es decir, este interruptor aquí conectado al condensador, el condensador me formaría un circuito serie con la fuente de 12 voltios y con la resistencia de 1 mega. Entonces dice, mide el voltaje entre los extremos del condensador, me dice incluso cada 5 segundos. Aquí sí es un problema para nosotros porque pues finalmente el problema es que pues como vamos a hacer una simulación, entonces tal vez no vamos a poder ver muy bien el efecto de la carga del condensador. ¿Sí? El asunto es que de todas maneras, ¿qué busca eso? El condensador paulatinamente se va cargando. No sé si a ustedes cuando hablaron pues de ellos en la clase,
seguramente el profesor les pudo haber compartido que en el caso de los condensadores, aquí no me va a quedar bien la constante de tiempo, pero pues uno habla de un tau, ¿cierto? Lo estoy representando ahí con esa T. Y eso es equivalente a un R, la resistencia pues que se acompaña ahí en el momento por el condensador, ¿sí? Se supone que en este caso, al tenerlo nosotros con los 12 voltios, entonces el efecto es lograr que el condensador se cargue ese valor a los 12 voltios. Pero entonces, normalmente uno logra comprender que cuando él se va a cargar, entonces la carga del condensador se presenta aproximadamente cuando se cumplen 5 veces la constante de tiempo, cinco veces ese tau. O sea que eso significa en que aproximadamente nosotros vamos a hablar de 5 veces la resistencia por el condensador. Entonces imagínense que en ese caso, si nosotros nos pusiéramos en la tarea de hacer la operación de ese condensador que tiene allí los 100 microfaradios, ¿cierto? Multiplicado por la resistencia de un ohmio. Entonces, estaríamos hablando de que, por ejemplo, la, la constante de tiempo, permítame, yo hago bien la operación que aquí me faltó un signo menos. Entonces, la constante de tiempo me estaría dando 100. O sea, 100 micros multiplicado por un mega me va a dar 100, ¿cierto? 100. 100 micros por un mega. Ese 100 viene siendo 100 segundos. Entonces, si yo estoy diciendo que él debe cargarse aproximadamente cuando se cumple las 5 constantes de tiempo, o sea que estamos hablando de que en 500 segundos él ya está cargado. Eso es lo que uno entraría a verificar allí al tener la posibilidad de tener el circuito pues allí en lo práctico, ya pues real. Entonces, 500 segundos, pues obviamente al dividirlo entre 60 para mirar cuántos minutos estamos hablando que después de un poco más de 8 minutos, 8.3 minutos, ¿cierto? Lo que me da aquí la operación, el condensador ya lo tenemos cargado, o sea que se nos toma un buen tiempo. Entonces, el asunto es que de los cada 5 segundos, pues puede ser un poco tedioso. Allí ustedes ven, allí ustedes ven que solamente llega hasta 100, o sea, está considerando el tau, pero no está considerando todo el tiempo de carga que le va a tomar. O sea que quiere decir que cuando uno llega a los 100 segundos, él seguramente no se ha terminado de cargar completamente, porque pues eso es lo que estamos nosotros teniendo presente con esta operación. Uno podría decir entonces que para lograr ver el efecto de carga completa tendríamos que llegar entonces Que pase hasta los 8 completar, minutos. es correcto, cuando ya pasa todo ese tiempo para ver bien el efecto, o sea, los 500 segundos, pero es un ejercicio muy importante de carga y descarga del condensador. Entonces, ahí él se ha cargado, eso digamos lo que estamos pues nosotros teniendo allí pues como fenómeno, que eso es muy chévere. Por ejemplo, si finalmente se da lo que les decía al inicio, ese puede ser uno de los eh, ejercicios pues a considerar para el momento pues de verlo pues ahí en la sala, ¿no? O sea, de vivir esta experiencia de carga y descarga. El asunto es que para nosotros ya descargarlo, entonces lo que busca es que nosotros pasamos, ya de A lo pasamos a B. Cuando ya se ha cumplido el tiempo, entonces lo pasamos a B. Como va a quedar solamente el condensador con la resistencia, entonces ahí se va a presentar un fenómeno que él va a tener entre terminales una carga, un valor de voltaje, y uno lo puede medir con el multímetro y verificarlo.
Entonces, cuando yo ya hago el cambio al punto B, entonces lo que pasa es que el condensador le va a empezar a transferir todo su potencial, lo que tiene entre sus terminales, a la resistencia. Pero como ahí hay un fenómeno donde no hay un elemento activo que esté periódicamente sosteniendo la carga del condensador, entonces en la medida pues, de que se presenta allí ese fenómeno que llamaremos descarga, llega un momento en que ya no tiene nada más. Entonces, paulatinamente, esta resistencia le va como consumiendo, ¿cierto? Lo que él tiene entre sus terminales. Y es un fenómeno muy interesante y este ejercicio es vital para nosotros entender un poquito ese concepto. Entonces, lo que pasa es que aquí ya luego nos dice, bueno, cuando ya lo haya hecho con este condensador, entonces para que le quede más claro el concepto, hágalo para el de 47 microfaradios y luego hágalo para el de 10 microfaradios y repite los mismos pasos que ya se dijeron. Aquí lo que va a suceder es que obviamente como ya cambia el condensador y digamos nosotros vamos a tener esa misma resistencia porque aquí no nos está diciendo que cambiemos resistencia. Entonces lo que pasa es que ya la constante de tiempo va a cambiar. Ya tenemos que mirar si aumenta, disminuye, pero obviamente cambia, porque pues ahí la incidencia que tiene ese fenómeno es de acuerdo al valor del condensador. Y es lo que finalmente para nosotros es relevante, lo que finalmente para nosotros va a ser importante allí. Entonces, cuando ya uno tiene presente eso, pues ya uno dice, listo, ok, no hay ningún problema, de tal manera pues que ya uno entonces vive eso. Aquí dice luego que pues se dibuja en papel milimetrado de acuerdo a los valores pues que se van obteniendo allí, lo que se habla pues de una carga teórica y la descarga teórica, ¿cierto? Para cada caso. Y ya luego de que ya uno ha entendido pues el fenómeno de la carga y la descarga pues de este señor de los condensadores, vamos a verificar otra cosa. Entonces aquí me habla ya de montar un circuito de la figura 2. Dice aplique una señal sinusoidal, puede utilizar el generador de señal pues, del laboratorio y dice varía la frecuencia de la señal de entrada con los valores de la tabla 16, va a ser la siguiente, y mida la corriente para cada cambio de frecuencia y se anotan los resultados. Entonces, lo que pasa es que aquí, bueno, aquí el circuito, fíjense que aquí como que nos comieron el circuito, pero entonces vamos a hacer esa corrección, yo no me había fijado. Qué pena con ustedes. El nombre que estamos aquí en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? La idea es que la tabla ya nos guía qué es lo que se quiere verificar. El asunto es que en la medida en que nosotros vamos cambiando la frecuencia de la señal de entrada, el propósito es ver pues cuál es el efecto, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entonces, consideremos un circuito así, vamos a considerar un circuito, un circuito serie, permítame, yo les hago aquí como el bosquejo del mismo. Entonces, lo podemos hacer de esta forma, póngale cuidado. Profe, una pregunta. Dígame, mientras yo voy Cuando haciendo el usted, bosquejo por acá. cuando en la tabla 12, bueno, en las tablas anteriores, Sí, para llenar lo del tiempo, ¿cómo hacemos? sí, Porque pues igual nosotros no tenemos como, sino que la vamos a meter al multisim y cuando la metamos al multisim, pues ya está cargado. sí, eso es lo que nos va a pasar ahí, eso es ese es el fenómeno malucongo, pues. Ahora incluso vamos a mirar a ver Pero, si pero, encontramos algún detallito a ver para lograr solventar eso, porque lo que vos decís, la profe, verdad. Dígame, de ahí, cuéntanos. pues, si está cargado, ya no, pues nosotros por lo menos lo colocamos en 100 y lo vamos dividiendo hasta que llegue el valor, ¿no? ¿De cuál hablas tú? ¿De cuál circuito? ¿El primero? Sí, el primero, pues con el valor del tiempo del condensador. Y está totalmente cargado, uno le va restando el tiempo del valor total de la Sí, carga, ¿no? sí, sí, sería pues para poder mirar el fenómeno, pero ya vamos a mirar en multicina a ver qué podemos ver ahí. Vean, Listo. eso.
Aquí entonces sucede que pues vamos a tener nosotros una señal aplicada allí, ¿cierto? Algo así pues. Entonces, el asunto es que tenemos la señal aplicada, hablamos de un generador, entonces vamos a tener una señal, digamos, sinusoidal. Entonces, y la idea es que vamos cambiando la frecuencia, entonces trabajamos con frecuencias de 0.5K, 1K, 10K, 20K, 30K, 40K, hasta que llegamos a 800. Y revisamos qué corriente va teniendo él, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo creo que el profesor, aquí lo que se quiere verificar es algo, y eso cambia en la medida que cambie la frecuencia. El profesor seguramente les dijo que los condensadores tienen algo que se conoce como una reactancia, y eso se conoce como la reactancia capacitiva. Y esa reactancia capacitiva viene siendo aproximadamente 1 dividido J omega por C. ¿Sí? Esa es la reactancia capacitiva del condensador. 1 dividido J omega por C. El omega, que es una frecuencia en radianes, pues es igual, es equivalente a 2 multiplicado por pi multiplicado por la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros allí? Que en la medida que nosotros vamos cambiando la frecuencia de la señal que se le aplique allí al sistemita, entonces eso hace que omega cambie, el W, el omega, pues en este caso esa frecuencia en radianes cambia. Entonces, si la frecuencia en radianes cambia, quiere decir que entonces la reactancia capacitiva del condensador va a cambiar, porque la frecuencia está cambiando. Entonces, el asunto es que si uno racionaliza esa J, ¿cierto? Cuando yo hablo de racionalizar esa J, estoy diciendo algo como esto. Yo digo, ok, entonces tengo 1 dividido J omega C. Entonces multiplico esto por J dividido ¿C es el, J. el capacitor? La C es el capacitor, sí. C es la del capacitor, el valor que tenga el condensador. Entonces ahí utilizamos de los valores, podemos utilizar el primero que dice en el circuito de arriba, el de 100 microfarads. Y luego hacemos con el de 47 y luego con el de 10, pues como para que nos quede bien completo el asunto. Entonces, ahí estoy racionalizando esa J, mire que coloco J sobre J para que finalmente no se me altere la reactancia. Entonces, el asunto es que ustedes saben que J por J, como J me representa la raíz cuadrada de menos 1, no se les olvide eso. Entonces, J por J me va a dar menos 1. En el denominador, al multiplicarlas, me va a dar una J al cuadrado. Entonces, me da un menos 1. Quiere decir que finalmente, al hacer eso, esa reactancia va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar menos 1, o sea, o mejor dicho, menos J, porque no tengo ni idea de copiar el 1, entonces menos J, que divide a omega por C. ¿Por qué hago eso? Porque cuando usted ya hace esa operación, entonces, ¿qué pasa? La reactancia capacitiva que estamos hablando ahí del condensador es un valor que cuando usted hace la operación de 1 sobre omega C, ¿cierto? Para cada valor de frecuencia, pues, entonces eso le tiene que dar a usted un dato de tal manera que eso le queda en ohmios, ¿sí? J ohmios. Por eso es que cuando yo hablo de reactancia, pues ya he hecho una conversión allí en ohmios. Y eso permite que cuando yo tenga circuitos con resistencias, resistencia y condensador, en este caso, eso permite que cuando tengo resistencia y condensador, entonces uno pueda determinar lo que se conocería como la resistencia total, o sea, los puedo operar sin ningún problema, por el hecho de que ya gracias a esta reactancia estamos hablando en términos de ohmios. Entonces, eso es lo que nosotros queremos corroborar allí.
este ejercicio, esta figurita, pues que menos mal vine a ver ahorita que no había figura. Esta que es el condensador, pues con la fuente, un generador que le conectamos, busca para nosotros darnos la posibilidad pues de ver este fenómeno, que esa reactancia cambie y obviamente pues que esa corriente tiene que cambiar. Eso es pues ineludible ahí. Vámonos para el simulador a ver qué podemos hacer con eso pues que tenemos allí como un reto, a ver qué podemos ver de él. Entonces en este caso debo de compartirles esa y voy a compartirles la del simulador. Vamos al modo simulador. Muy bien, estamos en el simulador. Bueno, estamos en el simulador, entonces estábamos viendo nosotros que teníamos, vamos a armarlo así a ver qué vemos. Teníamos una fuente de voltaje de un valor de 12 voltios. Tenemos ahí unas resistencias, en este caso pues son de 1 mega, necesitamos 2. Por ahí tenemos nosotros un condensador, que en este caso es un condensador electrolítico. Vamos a buscar condensador. Ya. Condensador este que es con más y menos, con polaridad. Y ¿dónde es que están esos switches, esos interruptores? No. Vamos a buscar. Se me olvida el nombre de eso. Switch. No, Vamos a buscar este. Y entonces cerramos acá. Esto lo vamos a voltear horizontal. Perfecto. Entonces, este señor, nos faltó la tierra. Esto sin la tierra no hacemos nada. Y cerramos. Muy bien. Entonces, este señor lo puedo dar así. Por aquí entonces tengo esa resistencia. Por aquí entonces tengo este otro acá. Y está en la tierra. Y tengo este aquí. Lo normal sería hacer esta conexión de esta forma. Tenemos pues aquí. Esto viene aquí. Viene aquí. Viene aquí. Tenemos 1 mega. Y tenemos otro mega. Este nos decía que es de 100 y 12 voltios. Bueno, entonces, pues ahí está. El asunto, antes vamos a mirar aquí con la fuente. Profe, no le falta conectar la otra resistencia para descargarlo. Allá sí, a la otra parte del sí. switch. Tenés razón. Muy bien. Sí, porque no, cuando hagamos el cambio no hagamos nada. Muy bien, entonces este circuitito que tenemos nosotros ahí. Vamos a mirar que, bueno, entonces se supone que tenemos que dar un voltaje. Muy bien, entonces ahí está el detalle que hemos dicho nosotros. De una se nos carga a esos 12 voltios. Esto aquí no tiene manera de que uno le pueda dar. Bueno, ¿será que qué pasa si yo varío esto? Esperen un momento a ver qué pasa si nosotros variamos. Es Voy a como colocar. colocarle tolerancia, es como una resistencia, como colocar Sí. la tolerancia a la resistencia. Ajá, entonces eso es. Aquí tenemos nosotros la posibilidad seguramente. Aquí la dejé en un 10%. Entonces vamos a mirar otra vez.
Mm, carga otra vez el 2. No está trabajando como pensábamos. ¿Qué Profe, pasa? si mira ahí donde dice inicia el conteo, algo así, y le da ¿Condiciones señalar, iniciales aquí? sí, de pronto. Ah, sí, bueno, ese es para cuando yo necesito que él de pronto ya tenga un valor de carga previamente. Entonces yo le puedo decir que en primera instancia él tenga un valor de carga de digamos, pues de 1 voltio, 0,5 voltios, según corresponda. Pero ese no nos sirve, la verdad, ese no. Yo esperaba que nos sirviera bien era este. A ver, permítame, a ver qué pasa cuando coloco este valor, a ver si es que nos estamos manejando mal o qué. Definitivamente no nos está haciendo nada en cuanto a lo que nosotros queremos. Eh, Aquí estábamos en 0 en principio. La verdad que ahí esa parte sí vamos a tener problemas porque no hay una forma en que nosotros le podamos decir el efecto pues para variar la carga. Lamentablemente ahí sí estamos groggy, porque siempre va a pasar eso. Permítame, yo miro acá si veo otro tipo de condensador que tal vez no haya visto previamente dentro de los materiales, si hay alguno, porque a ver, ahí tenemos la posibilidad de tener un condensador variable, pero eso es como la resistencia variable, entonces nos le va dando el porcentaje, ¿cierto? Pero, la idea es que aquí lo queremos hacer con un condensador fijo que tiene un valor, en este caso, de 100 microfarads. Y todos los que él me muestra aquí, la verdad que son de las mismas características. No hay pues diferencias así. Ustedes van a darse cuenta que si por ejemplo yo coloco uno de por aquí yo digo 74 tales miles, entonces, ¿qué pasa? Llamemos a este señor aquí y cerremos esto. Si yo miro sus características es lo mismo. Eso no me lo va a cambiar. Ahí sí, lamentablemente, la única es que, ¿sabe qué es lo que sí podríamos? Lo que pasa es que, a ver, si yo lo miro, estaba pensando en que nosotros lográramos variar aquí la La resistencia. resistencia, Ujú. pero y la fuéramos aumentando paulatinamente hasta un valor del mega, pues de 1 mega. Profe, y con un potenciómetro antes de la resistencia. Eh, Vamos a mirar eso, vamos a mirarlo a ver si logramos tener un efecto, porque con el potenciómetro nosotros sabemos que él sí se deja manipular sin problema. Vamos a buscar un potenciómetro aquí, a ver. Entonces, ¿No sería inverso a lo que deseamos? sí, porque es que si yo pongo el potenciómetro variable, es Claro, si decir, iniciaría en 100 y se iba descargando, por ujú, decirlo así. sí, de todas maneras, ahí lo que va a pasar es que si hacemos el análisis rápido, en un momento el potenciómetro puede estar en 0 ohmios con la resistencia de 1 mega. Y el asunto es que va a pasar lo mismo, o sea, vamos a mirar. Sí, a ver, se perdió. Yo lo vuelvo a cargar aquí, antes de que nos junte el cliente. Entonces, vamos a rotar esto. Listo, démoslo así. Entonces yo pongo aquí. Entonces, este viene aquí. Aquí. Bueno, voy a dar ese de 1 K. Y ahí tengo todo, de todas maneras, lo tengo pues a media máquina. Pero,
Sí, entonces, ¿qué pasa si entonces en un momento dado pasa esto? O sea, él ahí me muestra que se carga tan rápido que finalmente absorbe todo el voltaje. No nos está sirviendo la... Era de esperar. La verdad que Lo no. que pasa es que no hacemos nada, porque Sí, sí, seguimos con lo mismo. Seguimos teniendo el mismo. Lo que pasa es que le aumenté un poquito la resistencia al asunto, pero pasa lo mismo. De hecho, si nosotros miramos eh, aquí, póngale cuidado a lo que va a pasar allí. A ver, entonces, control de esto. Si nosotros miramos acá, nos damos cuenta de que, a ver, a ver, salga. Sí. Vamos a tener nosotros aquí. Y es lo que va a pasar ahí en la resistencia. La resistencia prácticamente no tiene nada porque el condensador tomó todo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos aquí ya el cambio, entonces aquí sí vamos viendo paulatinamente, ahí sí lo estamos viendo. Curiosamente, para ese caso de descarga, ahí sí estamos viendo, ahí uno podría subir, no, sumamos que son cada 5 segundos como dice la guía, ¿no? Pero lamentablemente es lo que no estamos viendo para el caso de, pero espere un momentico. Dejemos que se descargue. Y vamos a mirar si cuando él se descargue totalmente, al yo cambiarlo a S1, vemos el efecto contrario. Pues puede ser, pero ¿no? entonces, ¿y el potenciómetro, profe? Hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Ahora, por ahora lo voy a dejar así para no dañar el ejercicio que estamos viendo, pero habría que quitarlo. O sea, si vemos que ahora que lo suba al otro lado nos funciona como necesitamos, entonces ya ustedes saben que podemos quitar ese potenciómetro, porque pues a la larga eso no, lo que hicimos fue añadirle decimos una resistencia de más. De hecho, mientras él va descargando allí, voy a colocar este en cero, entonces como si no estuviera, ¿listo? Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahí sí vimos el efecto de descarga, vean, por lo menos ahí quedó claro. Entonces, ¿sabe qué pueden hacer ustedes? Como ustedes ven que paulatinamente va descargándose, entonces van anotando esos valores. No sé cuánto irán a salir allí porque no tenemos la forma de influir sobre eso. Pero ustedes van anotando y miran cuántos datos les salieron. Y lo que les toca verificar es que, bueno, el punto es que cuando él llegue a lo que supone es el tiempo mayor, es cuando ya él ha logrado realmente pues descargarse totalmente, que es cuando tenemos pues el Tao pues completo como decíamos ahora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? En el momento en que él empieza a descargarse, ustedes toman el tiempo ahí con la ayuda del celular y verificamos a ver si hay correspondencia entre el tiempo que nos da con lo que nosotros pues estaríamos considerando. No, Pero pero pues, profe, ahí se está descargando como cada segundo. sí, aquí por lo menos va rápido, eso es verdad. Profe, si uno ahí en la resistencia donde está descargando, pone una Sí, resistencia más grande, obviamente se va a descargar más rápido. sí, porque claro, porque el Tao, pues la constante de tiempo Tiene un consumo mayor. va a ser mayor, entonces va a representar para nosotros ese efecto. Aunque debería O ser sea, lo que está más, haciendo la no, resistencia ahí es debería como un ser consumo. más, es lo contrario, porque el Tao aumenta el tiempo. Entonces, si usted la disminuye, el Tao va a disminuir, entonces deje más rápido el proceso. Eso incluso ustedes lo pueden corroborar. Y puede ser un plus para considerarlo como en otra práctica, ¿no? Que ustedes digan, vea, sugerencia, que no solamente cambiemos el valor del condensador, sino que cambiemos el valor de la resistencia igual.
De todas maneras, ahí está planteado cambiar el valor del condensador. ¿Por qué? Porque al cambiar el valor del condensador, ustedes saben que la constante de tiempo nos va a cambiar. Y al cambiar la constante de tiempo, pues uno logra ver el efecto de si es más rápido o si es más lento. Entonces, de todas maneras, ustedes lo van a lograr, lo van a lograr observar. Bueno, ahí pues sí, está reduciendo. Vamos a ver qué. Profe, ¿y Dígame. la otra con el osciloscopio también se puede hacer ahí en el multisim? Sí, claro, el osciloscopio, el osciloscopio, bueno, ya les voy a mostrar rápidamente porque de pronto ustedes no han trabajado con él. Bueno, aquí ustedes van a esperar que llegue hasta cero, pero para que no nos vaya a coger la tarde, voy a en este momento a cambiarlo. Voy a cambiar este señor, aquí. Pues. Eso, entonces, ¿qué pasa cuando sube? Mire que cuando sube, ustedes sí lo podemos hacer, chicos. Sí se puede hacer. Entonces, eso son buenas Ahí noticias, sí, ahí ¿no? va subiendo. Sí va subiendo. Bueno, ya se sabe que se puede hacer. Entonces, menos mal que logramos ver eso ahí. Pero entonces nos toca esperar que o sea, él va, hay que descargarlo. O sea, es como de llenar primero la tabla 2 y luego la tabla 1. Lo contrario, pero bueno, se puede ver el fenómeno. Entonces, eso para nosotros es positivo. Muy bien. Por ese lado, muy bien. Entonces, voy a explicar lo del osciloscopio rápidamente. El Profe, osciloscopio otra pregunta. hágale. ¿Eso solo va a ser simulado o también va a ser a pie? No, ahí lo que pasa es Solo que simulado. a pie se puede hacer, ¿sabe cómo? Si tienen en cuenta lo de la reactancia. El de la reactancia sí lo pueden hacer sí lo pueden hacer a pie. Porque el de la reactancia ustedes van a saber qué valor tienen y entonces se pueden hacer la operación por ley de Ohm. Ese no tiene problema. Venga, explico aquí el del osciloscopio. Pero el tiempo como tal no es cierto, profesor. ¿Cómo dices? Pero como el tiempo como tal calculado es más difícil o... Sí, ahí lo que pasa es que lo que ustedes tienen que precisar es si en el tiempo que él se va a cargar totalmente o descargar totalmente, corresponde al que nos da pues en lo teórico. Porque puede ser que él maneje aquí en la simulación un tiempo que no sea propiamente el tiempo real, pues el tiempo de verdad, sino que sea pues un tiempo ahí ficticio dentro de la simulación, que es lo más probable que fuera así. Entonces, de todas maneras, ustedes pueden consignar cuánto en la simulación, qué tiempo se tomó para cargarlo totalmente cuando empezó a cargarse desde cero y qué tiempo tomó totalmente para descargarlo cuando estaba en todos los 12 voltios y se descargó pues hasta cero. Eso sí lo pueden tomar ustedes y colocarlo ahí en las conclusiones. Y ahí nosotros podríamos ya deducir si en definitiva, que es muy probable que no es el tiempo pues real, ¿cierto? Entonces, Yo eso creo, se puede hacer. pero Dígame. si decir en vez de comenzarlo ya con la carga directa, porque uno lo comienza a decir en la forma descargada y lo reemplaza para que vaya subiendo desde cero. Claro, profe, él se puede hacer así. Usted empieza con O el sea, switch abierto y luego lo eh, cierra. comienza con el Sí, switch en descarga y él comienza en cero y lo ponen con la que ya está conectado a la fuente y ahí va así, cargando desde cero. listo, dele, que así debe trabajarnos. Entonces, vea, ahí por lo menos ya salió esa opción nueva. Vea, el osciloscopio está justo después del generador de funciones y después de un batímetro que él maneja acá, está en la parte pues, de la derecha. Él aparece pues en inglés osciloscopio. Y sucede que, pues, ¿qué es lo que ocurre aquí? Uno puede ver señales. Entonces, lo que pasa es que en la forma en que ustedes lo van a trabajar, uno hace pues doble clic aquí, todos osciloscopios normalmente tienen dos canales, y esta partecita aquí donde tengo la mano que ustedes observan es una escala de tiempos, y aquí está la escala de voltajes del canal A y la escala de voltajes del canal B. Entonces, para eso, para uno ver bien el efecto del osciloscopio, es bueno trabajar con una señal de una vez. Entonces, espere, yo quito este potenciómetro que no nos sirve para nada.
Esta fuente la voy a quitar porque pues con las fuentes de DC pues uno puede ver en el osciloscopio, pero realmente tiene mayor sentido cuando trabajo pues con una señal. Entonces voy a trabajar con el generador de señales. Voy a traerlo aquí. Y entonces voy a tenerlo con la resistencia de 1 mega. En el generador de señales normalmente este del centro va a tierra. Este más va aquí, ¿cierto? Y yo le puedo decir aquí que es una señal sinusoidal con una frecuencia, pongámosle que sea una frecuencia inicial de 1K, 1 kHz, y que tenga una amplitud de 10 voltios pico. Dejémosla pues por ahora así está bien. Entonces, cuando yo ya lo configuré los valores, pues yo ya lo puedo cerrar, no hay ningún problema. Ahí es donde yo les digo que ustedes pueden ir cambiando la frecuencia aquí, en esta parte. 1 Hz, bueno, hasta que ya sea el valor pues, que dice ahí la tabla. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? La idea es que nosotros podamos ver con la ayuda del osciloscopio. Aquí tengo un circuito RC, o sea, resistencia y condensador. Entonces, la idea es que nosotros podamos ver para este circuito qué forma de onda se me va a presentar justo ahí en el condensador. Entonces, coloco esta tierra y este que está aquí donde voy a mirar la señal, la coloco justo acá para el condensador. Entonces, abro aquí, entonces empiezo a simularlo. Ustedes ven que ahí se da algo, pero no lo estoy alcanzando a ver. Entonces, ¿qué pasa? Como voy a dar una señal, la idea es que ustedes siempre tengan, por favor, seleccionado AC. Ahí ya seleccionamos AC. Y mire que ahí no se alcanza a ver bien la amplitud de la señal, entonces quiere decir que de mi escala de voltajes tengo que cambiarla. Y la idea es reducirla de tal forma que yo pueda ver la amplitud. Aquí la estoy reduciendo, pero no estoy logrando ver absoluta. Ah, bueno, ya, ahora sí está saliendo. Es que es un valor muy pequeño el que se cae en el condensador, pero es entendible porque tengo una resistencia de 1 mega. Entonces es entendible eso. Pero mire que ahí ya logré ver la señal. Entonces, en este caso, desde el punto de vista de la amplitud, estaría bien. Pero igual, ¿qué me hace falta? Poder verla bien la forma de la onda, porque ahí no la estoy viendo. Entonces, empiezo a cambiar la división, pero ya de los tiempos. Entonces, mire que ahí ya estoy viendo la señal, ¿sí ve? Entonces, mire que ya estoy viendo una señal, en este caso de sinusoidal. Entonces, el asunto es que en un momento dado yo puedo pues parar o sea, de pausar la simulación. Digamos que yo la pauso aquí enseguida en esta partecita de aquí arriba. Entonces, la idea es que yo pueda determinar finalmente pues qué voltaje hay. Entonces, él aquí tiene unas guías que yo voy a manipular. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer el valor pico, coloco esta acá. Coloco esta aquí, justo como en la mitad, más o menos. Aquí a veces se complica un poco, pero uno con paciencia lo va haciendo. Digamos que ahí me quedó bien. Y luego muevo esta otra, que es la que dice 1. Entonces esta la subo aquí, justo aquí, la muevo hasta donde, aquí estaría. Entonces ustedes ven que por acá hay una parte que dice, por ejemplo, aquí dice T2 menos T1. Entonces, permítame, a ver, yo hago, ¿qué pasa? Eso. Aquí yo los puedo ir moviendo para que me quede bien arriba y este que moví ahora, para que me quede bien en el punto que yo deseo, justo ahí. Donde me dice T2 menos T1, me da los valores del tiempo y me da los valores de voltaje. Como dije T2 menos T1, lo ideal era que yo hubiera puesto al contrario para que el voltaje me diera positivo, ¿no? Pero ya ustedes lo pueden ajustar. El punto es que en ese caso, ahí me está diciendo qué lectura estoy viendo yo ahí. Así como lo tenemos, estamos teniendo un voltaje pico de 14,964 microvoltios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo este señor T2 lo bajo más hasta el otro pico del semiciclo negativo, ahí estaría yo viendo el voltaje pico que sería más o menos el doble.
y en ese caso me está dando aproximadamente 31.504 microvoltios. Así es como ustedes pueden llegar y ayudarse para mirar las amplitudes de la señal. Y eso es lo que se hace con el osciloscopio. Eso mismo que les acabo de explicar acá, que queda en el video, que cuando ya lo suba, pues para que ustedes recuerden, ya lo pueden manejar mucho mejor. Es lo que ustedes, cuando se tengan la oportunidad, se puede hacer con un osciloscopio real, ya estando pues allá en la institución. Por ahora podemos dejarla así. Yo en 8 días les puedo ampliar otros detallitos para que ustedes tengan en cuenta. Pero ahí ya saben, por ejemplo, que ya se pueden ayudar de él para entonces lograr pues el efecto que necesitamos. Ya vimos de que afortunadamente vimos pues la forma en que podemos lograr pues de la carga y la descarga, lo que ustedes dijeron era último válido también para que lo tengan en cuenta. Y entonces ya por lo menos la práctica por ese lado se salvó. ¿Listo? Entonces vamos a tomarnos la foto. Llegó la hora de la foto. Aquí tenemos, bueno, finalmente hubo un buen número. Entonces, rápidamente para que no nos cojan las 11 de la noche acá. Eso es. Los Profe, pregunta. Dale. ¿La entrega de este laboratorio es para la próxima semana? Sí, sí, lo puedes tener para el próximo viernes. Tenés toda esta semana para terminarlo. Si por alguna razón se dio un detalle que no lograron culminarlo, pues me comentan. Y entonces, pues por ahora tenemos tiempo, ¿no? Por ahora, sino que la idea es que no nos debemos correr tanto de... Bueno, ¿quieres eso rápido para que nos dejemos ver muy bien? Los que por alguna razón no puedan colocar video, tengan en cuenta para la próxima colocar una imagen de perfil. Entonces ahí sale la foto de ustedes. Hamilton, Juan Camilo, John Charles, David Paz, Víctor Alejandro. Eso. John Charles tiene video. Sí. Hola, profe. Hola. ¿Sí tiene el video, John? ¿O no? No, profe, no puedo. Ok. David Paz. Tengo mala la cámara, profe. Bueno, ok. No se quieren dejar ver. Listo, pero entonces la próxima le colocan la foto para que salgan bonitos ahí. Voy a tomar la imagen en este momento. A ver cómo nos va. Eso. Valentina siempre hizo bombón, ve. Valentina no sabe dónde está. Está chupando bombón, profe. ¿Eh? Ah, ya la vi. Muy bien. Clase no se come, Valentina. Ahí la estoy tomando, entonces vamos a mirar si cómo quedó, ya les digo. Listo, ahora ya la voy a guardar. ¿Ya, profesor? Sí, ya pueden ir 2020, 05, 08. Entonces, laboratorio. Circuito eléctrico. Perfecto, chicos. Entonces, voy a subir este video de primero para que lo tengan ahí a primera mano para que recuerden lo que se hizo y les sirva de guía. Bueno, chicos, muchas gracias por la atención de hoy. Gracias a usted, profe. Se me cuidan, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Bueno, feliz noche. Chao, profe, que descanse. Igualmente, gracias.